¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema inestabilidad política a partir de los gobiernos del año 1916 al año 1921. Vamos a ir observando algunas de las características de los periodos de gobierno del presidente, quien fuera en su momento Manuel Gondra, que tenemos en el centro a José Pedro Montero, y también en la margen derecha, en el otro extremo, tenemos también la figura de Manuel Gondra. Estaremos entonces observando algunas de las características de su periodo de gobierno. La presidencia de Manuel Franco había asumido en fecha 15 de agosto del año 1916 hasta el 5 de junio del año 1919. Durante su periodo de gobierno dio mucha atención a los aspectos edilicios de la ciudad de Asunción en cuanto a su modernización o transformaciones o modelos que se han traído de Europa y también con los inmigrantes que vamos a ir hablando un poco más adelante. También al transformar el mercado Guazú en plaza pública. Durante estos periodos de gobierno se nota una remodelación de la urbanización que estaremos analizando con más detenimiento en el siguiente segmento. Bueno, sigamos entonces con las obras que ha hecho durante el periodo de Manuel Franco. Otras de las obras que podemos mencionar durante este periodo de gobierno de Manuel Franco, se priorizaba la enseñanza profesional, la reforma agraria, la implantación del voto secreto y la fijación del valor de la moneda. Sobre todo, se diseñó el aprendizaje o el diseño de un estatuto del magisterio que reglaba las remuneraciones de los docentes. De esta manera también dio importancia en lo referente a la educación de dignificar el trabajo docente y sobre todo también dio la iniciativa de lo fundamental que es que los profesores estén capacitados constantemente, sobre todo también la importancia en materia económica de una reforma agraria. Ya vimos también este aspecto con la presidencia de Eduardo, que lo fundamental era dar esa asistencia técnica y crediticia para el trabajo en los cultivos y sobre todo también estabilizar el valor de la moneda. Estos fueron algunos de los trabajos durante el periodo de gobierno de Manuel Franco. En este segmento estaremos analizando la presidencia de José Pedro Montero. Recordemos que fue vicepresidente el 15 de agosto de 1916 hasta el 5 de junio de 1919 de la presidencia de Manuel Franco. Luego había asumido la presidencia a partir del 6 de junio de 1919 hasta el 15 de agosto de 1920. Entonces estamos hablando ya de la conducción política en la primera magistratura de José Pedro Montero. Afectado por la crisis económica expandida por toda la región, esta crisis afectó principalmente a la clase media y a los pobres. Sobre todo durante su gobierno también ha tenido la fundación de algunos de los fortines en la región del Chaco, en la región occidental. Sobre todo también otro trabajo que fue durante su gobierno la subdivisión de lotes y la colonización de las tierras fiscales. Entonces, todas aquellas tierras que eran del Estado, había una estrategia, una política de poder hacer productiva y cómo, mediante una colonización y sobre todo la invitación de los hermanos extranjeros a fin de poder venir en estas tierras y poder trabajar y poblar
bajo la autorización y el régimen de la República del Paraguay. Entonces, cesado el gobierno de José Pedro Montero, asume la presidencia nuevamente Manuel Gondra. Recordemos que tuvo 2 periodos de gobierno que ya hemos observado anteriormente, y esta vez vamos a ir profundizando el periodo que asume como presidente nuevamente de la República el 15 de agosto del año 1920 hasta el 29 de octubre del año 1921. Su primer periodo de gobierno de Manuel Gondra fue en el año 1910 y hasta 1911, en las fechas que ya tenemos a la vista. Pero vamos a detenernos en este capítulo, en este segmento, en su segundo periodo de gobierno, que estuvo a su cargo en el año 1920 hasta el año 1921, donde durante su gestión fue fundamental las negociaciones para los establecimientos de los menonitas en el Chaco. Entonces, una serie de negociaciones que estuvieron implementando el trabajo para que puedan ellos instalarse, tener la garantía y sobre todo de tener ese poblamiento en la región más difícil de la República del Paraguay, que es la región chaqueña, un terreno árido, un terreno difícil, un terreno donde el agua no se consigue fácilmente. Hoy en día se están trabajando para poder proveer de aguas, pero estos menonitas fueron invitados para poder poblar y colonizar la región del Chaco, la región occidental, bajo difíciles condiciones primeramente. En este punto estaremos analizando el auge económico en el Paraguay durante la Primera Guerra Mundial, pero primeramente estaremos observando que hubo una inestabilidad política, sobre todo también se había instaurado huelgas de obreros marítimos que duró hasta junio del año 1922. El país también compartió con el Río de la Plata un ciclo de crecimiento económico desde el periodo del año 1904 hasta 1914. Y continuando con el auge económico que tuvo el Paraguay durante la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar la instalación de tanineras y saladeros de carne. Recordemos que las empresas tanineras, el tanino, son las extraídas de los árboles. De los árboles es como una sustancia, una materia prima que ellos utilizaban para poder, digamos, de una manera colorear diferentes objetos. Entonces, la instalación de tanineras y saladeros de carne se había acentuado en aquella época en la República del Paraguay, y sobre todo los saladeros que servirían para poder alimentar al ganado. Obrajes de madera en los aserraderos, en las carpinterías, los trabajos con las maderas que se podían utilizar, muebles y otros objetos de valor que servirían para la época. Entonces los trabajos de madera, sobre todo se trabajaba mucho con los obrajes, con los aserraderos, con las carpinterías. Industrias urbanas de alimentos, textiles, calzados y muebles. Todo esto fueron beneficiadas por una legislación accesible, una legislación blanda que favorecía el trabajo o la inversión en estas industrias. Había una legislación fiscal muy favorable para estos emprendimientos. Siguiendo con el auge económico en la República del Paraguay durante esta época, también se instalaron en estos años grandes frigoríficos, con lo que tenía una buena exportación de carne, sobre todo también de ganado. En fin, la exportación era como un 37% en aquella época. La ganadería, también la agricultura y también todo lo referente a la producción de cárnicos.
como así también que ya hemos mencionado, seguido de las maderas, el extracto de tanino y los productos agrícolas, que eran básicamente el sustento de la economía y los ingresos como fuentes fiscales para las diversas políticas del gobierno. La producción nacional del tabaco se duplicó entre los años 1910 y 1920 y la del algodón fomentada por el Banco de Algodón. Entonces, la ganadería, la agricultura y algunas zonas de industrialización ha servido como fuente económica importante para la República del Paraguay. Luego de pasar el auge económico que tenía la República del Paraguay durante la Primera Guerra Mundial, también a partir de esta época, a partir del año 1914 en adelante, 1916 en adelante, se ha conocido una modernización urbanística en el Paraguay. Los pocos edificios públicos de la época lopista se sumaron nuevas edificaciones de las residencias de familias inmigrantes finamente estaban adornadas, ornamentadas, decoradas, en fin, una serie de modelos que fueron traídos de Europa y se fueron sumando a las obras arquitectónicas de la época lopista. Y podemos mencionar algunos edificios que han surgido durante esta época o que se han construido en estos periodos de gobierno, como el Departamento de Policía, la Escuela Militar, la Municipalidad, la Sociedad Italiana y la Industrial Paraguaya, la construcción de la actual Iglesia de la Encarnación. Podemos ver en imagen hoy en día la Academia Militar, que también se ha modernizado, que se ha prácticamente instalado en una ciudad muy cercana a la capital, la ciudad de Capiatá. Y también vemos una iglesia, la Iglesia de la Encarnación, con estructuras arquitectónicas europeas, como así también algunos antiguos edificios que se habían instalado, que se habían construido, como la Comandancia de la Policía Nacional. Y estos modelos son básicamente construidos de modelos europeos. Y de esta manera le da una modernización y una vista diferente a las zonas urbanas. Siguiendo con la modernización urbanística en el Paraguay, otros estilos predominantes era el italianizante, o sea, modelo de estructuras de Italia, que se observaban en las fachadas, en las escalinatas, en los balcones, en las cornisas y en las pilastras. Ahí tenemos también a la vista el edificio cultural del Teatro Nacional del Paraguay, como así también algunas escalinatas que se habían construido y otras residencias con modelos o estructuras europeas. De esta manera se había modernizando todo lo referente a edificios, a residencias, producto también de los inmigrantes a la República del Paraguay. Siguiendo con nuestra modernización urbanística, podemos también numerar distintas plazas, como las del nombre de la Constitución, la Plaza de la Constitución, la Plaza Independencia, la Plaza Uruguaya, la Plaza Italia, ya con hermosas infraestructuras, con pisos, con finamente decoradas, adornadas, con estatuas, con monumentos, con jardines y una serie de aspectos que dan un paisaje diferente y van hermoseando las zonas urbanísticas que ya tenía en esa época la República del Paraguay. También podemos hablar de los hermoseamientos alrededor del Panteón de los Héroes. Se encontraban también el Mercado Central o Mercado Guazú, lugares pintorescos con vendedoras
y sobre todo también las burreritas. Recordemos que en aquella época una fuente de economía o de ingresos para muchas familias era tener como medio de transporte un burrito y encima iba y ofrecían sus productos, sobre todo los productos de menudencias. Hablamos de aspectos cárnicos. Y también en los mercados Guazú o mercado central se conocen o se pueden observar una variedad de productos que se ofertan al público y de esta manera le da un paisaje diferente a las zonas urbanas. Y luego de observar los aspectos de la modernización urbanística, vamos a ir analizando los cambios de las costumbres que tenía en esa época la República del Paraguay. La influencia de inmigrantes posibilitó la adopción de nuevas prácticas, así que introdujeron nuevos tipos de alimentos, como la pasta, los chacinados o la cerveza, nuevas formas en la vida social que eran tenidas sobre todo en las altas sociedades. Ahí tenemos en la imagen de apoyo los chacinados, los embutidos, los conocidos como queso para sándwich, los enrollados y otros productos que se hacían mediante la carne o los productos de la carne, los chacinados. Entonces, los diferentes aspectos que se puedan observar en referencia a estos alimentos, sobre todo las pastas que conocemos hoy en día, un menú diferente que hace también de costumbre a nuestro plato diario. Y tenemos una infinidad de características de pastas. Y sobre todo los cambios en las costumbres paraguayas que eran absorbidas o eran consumidas por las costumbres europeas. Fue gracias a los inmigrantes que mediante sus normas, sus costumbres, también los paraguayos de alta sociedad son los que más pudieron adquirir y pudieron ir asimilando esta nueva temática. Entonces la moda europea por ello, pero solo llegó a las clases más pudientes. Los cambios solo se dieron en las ciudades y en grupos de alta sociedad. O sea, que los primeros inmigrantes tenían unas costumbres, unas tradiciones y que también primeramente fueron adoptadas por las clases que estaban en las zonas urbanas y sobre todo en las altas sociedades. Entonces, de esta manera estuvimos observando algunas características de la modernización del Paraguay, ya sea en plano urbanístico, en los diseños, y sobre todo también en cuanto a los edificios, edilicios, las plazas y sobre todo a los alimentos y también algunas conductas o costumbres que eran adoptadas durante aquella época producto de la asimilización o la convergencia con otras culturas, sobre todo de los inmigrantes. Bueno, de esta manera terminamos la clase del día de la fecha.